Bien, bienvenidos. Esta es una de las 4 sesiones que tendremos revisando el trabajo de diseñadores y su relación con el espacio. Los elementos básicos del diseño, como recordarán, son forma, color y tipografía. Y los tres elementos se relacionan de alguna manera en el espacio que abarcan o que dejan en su lugar, digamos. Vamos a estar siempre pensando en positivo y negativo. El espacio es eso, una reflexión de lo que hay y lo que no hay. Es como el código binario, es una respuesta, ceros y unos. Es una decisión que se toma en ese instante para que algo exista o no exista. Y es que la presencia de las formas y la ausencia de las mismas son las que nos van a ir dando la construcción del lenguaje visual. Entonces, hoy toca revisar el trabajo de Rudolf Koch. Él fue calígrafo, tipógrafo, artista y maestro, o profesor, por así decirlo. Nació el 20 de noviembre de 1876 y fallece el 9 de abril de 1934. Digamos que su lugar de origen es Hanau, en Alemania. Está a 25 kilómetros al este de Frankfurt, y fue una región que, bueno, finalmente cambió mucho, queda atravesado entre las guerras mundiales y es como una especie eh, de reflexión de cómo lo que conocemos en un momento, en otro, pues es totalmente distinto. Lo curioso es que el trabajo que hizo Koch fue mucho más estable incluso que pues el trasfondo político que lo rodeaba, ¿no? De alguna manera, él se las arregló pues para poder trabajar tanto haciendo tipografía, es decir, realizando composición, como haciendo la propia forma de la letra, ¿no? Este es un retrato de Rudolf Koch. Él es famoso por haber trabajado en la Klingspor Fundición Tipográfica en Offenbach, bajo la dirección de Otto Ekman y Peter Behrens. A pesar de esto, pues no vamos a revisar el trabajo de letras de Rudolf Koch. Eso se les va a quedar un poco como de tarea. Bueno, no quiero decir de tarea, pero sí se queda como pendiente. Nada más mencionar algunas de sus fuentes famosas como Neuland o como Cabel, ¿no? Ya las compartiremos más adelante, donde pues se nota mucho las decisiones que toma Rudolf Koch, ¿no? En este sentido. Él, pues además de hacer tipografía, pues era calígrafo y era ilustrador, un poco de ilustrador. Entonces, este es el tipo de cosas que hacía en su tiempo libre. Ahí vemos su firma, Rudolf Koch, la R y la K compartiendo la pierna en la parte inferior. Un poco pixelada, pero se nota aquí, en la parte inferior izquierda. Y podemos apreciar esta forma de ilustración a lo que eventualmente se le conocería como sombra, una sombra de Koch. Eh, de hecho, literalmente podemos ver una escena de un impresor jalando el tórculo de una prensa y que literalmente tiene el título en letra gótica aquí arriba en el marco y dice "And the Handpresse", es decir, una prensa manual. ¿Qué es lo interesante de esto? Que las figuras como esta que vemos eran pues ciertos recortes de papel que hacía esta persona, este artista, eh, en papel negro, ¿no? Y la cuestión acá es que no hay como una tarea concreta detrás de ello. Es algo que hace en su tiempo libre. Es una especie como de pasatiempo, vamos a decirlo. Y además lo realiza en pedacitos de cartulina negra, que son los sobrantes del papel con el que se compone, ¿no? Entonces, esta forma de trabajar pues lleva a Koch a experimentar mucho con el concepto de el claroscuro. Rudolf Koch además es un apasionado escritor de cartas. Él tiene intercambio con otro calígrafo llamado Edward Johnston, ya en su etapa como famosa, ¿no? Él incluso colabora con la versión alemana del libro Writing, Illuminating and Lettering.
del cual es pues fan. Curiosamente en estos dos nombres, Edward Johnston y Rudolf Koch, se encuentra probablemente el trabajo principal para el rescate de la enseñanza de la caligrafía durante el siglo XX. Y otro inglés al que Rudolf Koch admiraba es pues William Morris, ¿no? Eh, eh, romántico que además de crear el movimiento de artes y oficios, pues también se dedica mucho a la exploración de las formas orgánicas y el equilibrio de las figuras, como los motivos que hizo en los tapices, ¿no? Aquí vamos a ver una serie entonces de retratos hechos por Rudolf Koch, donde podemos apreciar cómo el detalle de las formas es interesante. Imagínense que esto es un bloque negro, un bloque de cartulina negra, y que simplemente se cortan, ¿no? Se van sacando piezas con la navaja, ¿no? Esto es una especie de grabado en papel. Lo interesante acá, recuerden, es que son piezas muy pequeñas, entonces darle ese estilo como la forma, pues es relativamente natural, ¿no? Algo sencillo, y es como una especie de figura como recreada, ¿no? Aquí vamos, es un retrato del mismo, haciendo una corrección de impresión mientras mira mediante una lupa, y podemos ver el movimiento que hay en la tela de su mandil, del pantalón, cómo la textura visualmente es distinta de la madera, son cosas diferentes, ¿no? Y entonces aquí la cuestión es como revisar esta como cuestión en la que la figura se va convirtiendo en una especie de división entre lo que hay y lo que no hay, ¿no? El blanco y el negro y el claro y el oscuro. Entonces, así es como una especie de equilibrio el que va logrando él con los detalles que va haciendo, ¿no? Aquí tenemos a un armador de originales. Curiosamente podemos observar cómo todas las figuras tienen el detalle, ¿no? Los papeles apilados del fondo, la forma torneada del banco, de las patas del banco, cómo tiene flexionada la rodilla, la textura de la piel, del zapato de piel, las tijeras, ¿no? El bigote, el corte de cabello. Y si nos damos cuenta, al acercarnos podemos ver que los cortes en realidad son muy duros, ¿no? O sea, no hay nada de detalle, todo es como simulado, es hasta como mordido. Pero cuando nos vamos hacia la parte del fondo, ay, perdón, nos llevamos hacia atrás, la figura cobra sentido, ¿no? Tiene ahí una cuestión como eh, de truco, ¿no? Este es un componedor, tiene ahí un chivalete, claramente unas cajas tipográficas, unos cajones tipográficos y tiene un componedor en la mano. Esta persona con su bata también en la imprenta. Más allá de la imprenta, Koch también empieza a retratar oficios que ve pues, en su pueblo, ¿no? Como este que es un carnicero que está fileteando un ave, asumimos que es un ave por la forma de los huesitos, que es toda la información que tenemos, ¿no? Y otra vez está ahí afilando su cuchillo. Y curiosamente, pues no hay detalle, pero podemos ver perfectamente cómo hay una noción de espacio, como de profundidad en las patas de el mueble donde está la carne puesta, ¿no? También Koch representó algunas escenas imaginarias, no todo estaba basado en la realidad, como estos que son una especie de como de matemáticos, ¿no? Como eh, eh, unos estudiosos igual renacentistas. Entonces están ahí haciendo cuentas y revisando y todo esto. Eh, y podemos ver incluso su corte de cabello estilo, pues, como Cristóbal Colón, ¿no? Y las chanclitas de madera, todo el detalle. Y los dedos, ¿no? La mano del lado izquierdo, aquí podemos ver cómo, pues, tiene la mano flexionada, ¿no? Los dedos flexionados y está contando.
que es pues un peluquero, ¿no? Que tiene a su cliente ahí sentado en la silla reclinable. Vemos que la silla que está junto al perchero también tiene esta noción de tridimensionalidad. La silla está como colocada en diagonal, ¿no? De ladito. Y bueno, esta parte de la persona que tiene las tijeras y el peine. Y bueno, esta forma de texturas es una parte como interesante del ejercicio creativo que consiste en pues imaginar estas formas saliendo de la hoja negra, ¿no? Porque, bueno, en estos se nota, pero este es un muy buen ejemplo de cómo podríamos inscribir precisamente una especie de rectángulo aquí, ¿no? Se nota como aquí hay un límite rectangular, o sea, claramente este era un cuadrito de cartón y lo que Koch fue haciendo es retirar piezas de aquí, la pieza de acá, va quitando las contraformas para poder encontrar una forma, justo como se hace con la tipografía, pero con escenas complejas. No estoy diciendo que la tipografía no tenga formas complejas, pero no es más complejo que personas y sus cosas, ¿no? Aquí hay un químico presionando elementos en un mortero, o este tramoyista que está arreglando las imágenes, que está como eh, jalando un cable, ¿no? No vemos su rostro, pero también podemos ver cómo la espalda del personaje está ligeramente girado, es decir, está como a 3/4 y se nota como esa rotación, ¿no? Entonces, aquí vemos unos cargadores como de mudanza. Vemos el interior del carro de la mudanza. No nos queda claro si es como se ve o el autor nos está permitiendo ver el interior. Eh, eh, Estamos viendo también detalles como una cadena acá, la cadena esta que está como girando. Y vemos que si nos acercamos un poco, aquí se va a notar que la forma, pues otra vez carece de detalle, ¿no? Es una forma muy burda, como está cortada, y sin embargo lo que está como procurando es que la parte exterior, la parte de afuera, pues tenga mucho sentido, ¿no? Tenga sentido que la figura esté haciendo el efecto. De hecho, entre más nos alejamos, más se nota esta, este detalle, ¿no? Y también cómo Koch deja pasar la luz a través de las ruedas, a través del brazo de este personaje, ¿no? Es interesante. Aquí, bueno, hay un estudiante de la clase de tipografía 2, no, de tipo 1, cuando se dormían. Entonces aquí podemos ver varias escenas así. Un peletero sacándole como el exterior, perdón, el interior al animal para quedarse solo con la piel, ¿no? Y la piel otra vez se ve que está como inclinación, se le ve que tiene profundidad, ahí está sucediendo algo interesante. Aquí un fotógrafo con su cámara portátil, sabemos que es portátil porque tiene rueditas, y su ayudante que le están matando los brillos, es interesante, ¿no? Y otra vez, esos detalles de cómo se está arrugando el material, el caucho, cómo tiene el piecito levantado el ayudante, ¿no? Con la punta, es como interesante el planteamiento. Un alambiquero, el detalle de cómo se separa cada uno de los tubos, bueno, de las mangueras, y se ve perfectamente cómo una va para dónde y por dónde pasa. Una señora de los sándwiches rebanando pan, ¿no? Muy parecida a la tía Rosa. Este tipo de trabajos, por cierto, también nos recuerda a los famosos camafeos que se popularizaron mucho pues entre el siglo, eh, eh, bueno, iba a decir siglo XVII, pero en realidad existen los camafeos desde antes de Cristo, ¿no? Los inventaron los griegos,
pero en la época victoriana se pusieron muy de moda, ¿no? Eran grabados en concha o grabados en pedazos de carbón y se podían como ir puliendo hasta crear como el perfil de una persona y se regalaba esto como una especie de amuleto casi casi, ¿no? Es una forma muy parecida a esto. Sí, entonces el detalle es tremendo. Aquí, por ejemplo, lo interesante no es ver nada más las figuras, sino también ver el detalle en el personaje, ¿no? Las camisas, la ceja, el copete, el cabello como pesándole. Es como una especie de, como, como de teatralidad, ¿no? Son figuras sencillas que le están dando teatralidad a las formas. Bueno, esto es un modisto, que aparte tiene como las piernitas colocadas una detrás de la otra, enseñando como el arte, ¿no? Este barbero, que por cierto este barbero no es propio del siglo XIX, perdón, del siglo XX, es justo una recreación como más o menos histórica, donde podemos observar el tipo de ropa que tienen, la persona que está sentada en la silla, ¿no? Bueno, para empezar las sillas con patas de león, pero también la persona que está sentada, que se ve que es como un hombre de sociedad, ¿no? De ahí vemos su coleta, el cabello largo, el tacón, que está vestido con este atuendo como afrancesado del siglo XVIII, con mallas y con estos como shorts que se utilizaban. Y podemos incluso hasta imaginar ciertas cosas, ciertos detalles que no aparecen en escena, pero insisto, se pueden imaginar, claro, basándonos en las referencias que tenemos, pues de películas, de obras de arte o hasta de caricaturas como las de Disney, donde podemos pues imaginar que estos personajes son blancos, tienen la nariz rosada, ¿no? Son de esos como que se ponen rojos con el sol, tal vez tienen los ojos verdes, son rubios, por supuesto el ayudante es hijo del barbero, porque tiene el mismo copetito y el mismo paradito y el mismo tipo de nariz. Y bueno, el gato pues claramente es negro, ¿no? Porque pues es un gato negro. Pero el punto es que acá pues está esta noción de movimiento. Las piernas del barbero están colocadas giradas de su cadera hacia adelante, hacia enfrente de nosotros. Sí es como una especie de cuestión interesante, ¿no? En la que se están representando estas figuras. Se puede ver hasta una noción de movimiento, de cómo el barbero está estirando pues el cuero en el que se le saca filo a la navaja, ¿no? Y bueno, en esencia y en general, el trabajo de Rudolf Koch con respecto a estas obras, pues tiene que ver con ese énfasis de cómo el oscuro y el claro son lo que definen la forma, es decir, como en la tipografía. Podemos ver formas gracias a que hay contraformas. Por lo tanto, el negro y el blanco son igual de importantes. Eso sí, nos da espacio o libertad pues para generar cosas interesantes, ¿no? Rudolf Koch pues trabajó constantemente en su obra. Él, de hecho, hizo como mucho trabajo también eventualmente para la Academia de Bellas Artes. Y terminó trabajando para Linotype y para Monotype. Inclusive, pues realizó una serie de góticas eh, como especie de evento de pintura o artístico para las Olimpiadas de 1928, que fueron en Ámsterdam, pero que él fue parte del equipo que hizo este proyecto, ¿no? Entonces, voy a aprovechar un poco el internet para que podamos ver sus tipografías, porque sí, creo que es interesante revisar esto. Eh, Vamos a ver acá en imágenes, ¿no? Entonces, la más famosa de Rudolf Koch es definitivamente Neuland, que se ve así, ¿no? Es esta como muy gruesa, es de pincel, ¿no? Es recta, pero también se puede grabar muy fácil, ¿no? Es como te lo puedes imaginar en un grabado. Y bueno, además ha sido como es como una especie de gótica. Sigue la misma lógica que la gótica, pero tiene una inclinación plana. Entonces es como una especie de gótica romanizada, ¿no? Y se presta mucho
para proyectos caligráficos, ¿no? Esta es la Neuland. Se llama Neuland, pero se dice Neuland. Otra famosa de él pues es Cabel, es esta, que es como, también algunos lo conocen como la otra futura, y que es una fuente pues geométrica, ¿no? Y curiosamente es como muy modernista, ¿no? Él, de hecho, la lanza casi al mismo tiempo que Futura eh, Gill Sans es de esa época. Lo interesante de Cabel es reconocer letras como la G minúscula, que tiene esa como colita abierta, como doble pancita, ¿no? Y bueno, en realidad, pues también parte del proyecto, de los proyectos de Koch, pues está en todo el trabajo que hizo con las góticas, ¿no? Vamos a ver acá. eh, Vamos a buscar Rudolf Koch, letra, tipografía gótica. Acá está, ¿no? Todos estos ejemplos, vamos a abrir lo de Wikipedia directo, ¿no? Son exploraciones, estas son exploraciones romanas de cómo se vería lo gótico, y estas son las exploraciones góticas, que además son muy creativas, muy imaginativas, ¿no? Todo eso que están viendo ahí, que es esta palabra, esta de acá, Schriftspiel, es el tipo de gótica, y bueno, el nombre es lo de adelante, ¿no? Frühling, Maximilian, Deutsche Schrift, Deutsche Ansichtschrift, Wilhelm Klimper-Schrift, Balau, Claudius, ¿no? La última, la Claudius, es bonita porque además es como una especie de itálica, ¿no? Y podemos ver cómo aquí en sus formas de letra hay una influencia también como lo que acabamos de ver, ¿no? Este tipo de ejercicio, decía yo que el que más me parecía el mejor ejemplo es este, ¿no? En el que se nota el trabajo del claroscuro y de cómo pues puedes tú interpretar la noción de lo que hay y de lo que no hay, del espacio, eh, que es justo lo que vamos a estar practicando y aprendiendo de Rudolf Koch. Entonces, bueno, con eso voy a cerrar esta intervención. Espero que eh, hayan tomado nota y bueno, estamos en comunicación. Hasta pronto.